Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más radicales y provocadores del pensamiento occidental, desarrolló una crítica feroz hacia la tradición filosófica que veneraba la razón como el pináculo de la experiencia humana. En su obra, Nietzsche no solo cuestiona el valor de la razón en sí misma, sino también el hábito profundamente humano de discutir, debatir y justificar todas las acciones mediante argumentos lógicos. Para Nietzsche, este enfoque no era solo un síntoma de debilidad personal, sino también una señal de decadencia cultural que había impregnado la civilización occidental desde los tiempos de Sócrates. La aversión de Nietzsche hacia la discusión tiene raíces profundas en su análisis de la naturaleza del poder y la voluntad. En su filosofía, los fuertes son aquellos que actúan desde un impulso vital instintivo, guiados por lo que él llama la voluntad de poder. Estos individuos no necesitan justificar sus acciones mediante largas disertaciones o debates porque sus decisiones emanan de una conexión intrínseca con su ser. La fortaleza, para Nietzsche, reside en la capacidad de afirmar la vida sin necesidad de buscar aprobación o validación externa. En contraste, aquellos que dependen de la discusión para validar sus posturas demuestran, según él, una inseguridad fundamental. En su obra Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribe: «Toda necesidad de razonar es un síntoma de debilidad». Este juicio lapidario resume su desprecio por lo que percibía como una excesiva dependencia de la razón y el debate. Nietzsche encuentra en Sócrates una figura emblemática de esta debilidad. En El nacimiento de la tragedia, lo describe como un hombre que introdujo la tiranía de la razón en el pensamiento griego. Sócrates, con su método dialéctico y su insistencia en someter cada afirmación al escrutinio lógico, simbolizaba para Nietzsche el inicio de una era en la que la vitalidad y el instinto fueron sofocados por un exceso de análisis. Según Nietzsche, Sócrates marcó el comienzo de una decadencia en la que la espontaneidad, la creatividad y el poder inherente a la vida quedaron subordinados a la fría maquinaria de la razón. En este sentido, Sócrates no solo era un hombre, sino un síntoma de una civilización que empezaba a perder su conexión con sus raíces más profundas. La crítica de Nietzsche hacia la razón y la discusión no se limita a Sócrates, sino que se extiende a toda una tradición filosófica que él considera esclava de la racionalidad. En sus obras, se enfrenta a figuras como Kant y Hegel, quienes, según él, perpetúan esta obsesión por justificar todo mediante sistemas intelectuales complejos. Para Nietzsche, este enfoque no solo es estéril, sino también dañino, ya que desvía la atención de lo que realmente importa, la experiencia directa de la vida y la afirmación del poder personal. En lugar de participar en debates interminables sobre lo que es correcto o verdadero, Nietzsche aboga por una postura más directa: vivir, crear y actuar desde una posición de fuerza y autenticidad. El desprecio de Nietzsche hacia la discusión también está vinculado a su concepto de amor fati, amor al destino. Para él, la verdadera grandeza reside en aceptar la vida tal como es, sin intentar racionalizarla o modificarla mediante argumentos. Este amor incondicional al destino implica una rendición total a la realidad, un acto que, paradójicamente, requiere una inmensa fortaleza. Discutir, desde esta perspectiva, es un intento de resistir lo inevitable, una forma de negar la vida en lugar de abrazarla plenamente. En Así habló Zaratustra, Nietzsche proclama: el hombre fuerte es aquel que dice sí a la vida en su totalidad, incluso a sus aspectos más oscuros. Este sí rotundo no deja espacio para discusiones, porque el acto de debatir ya implica una duda o una resistencia que es ajena a la verdadera fortaleza. La visión de Nietzsche sobre la inutilidad de discutir encuentra paralelismos en otras tradiciones filosóficas. Por ejemplo, en la filosofía taoísta, el concepto de Wu Wei, acción sin esfuerzo, refleja una actitud similar: actuar en armonía con el flujo natural de las cosas sin imponer una racionalidad excesiva o un debate interminable. Del mismo modo, los samuráis japoneses, influenciados por el Bushido, valoraban la acción decisiva sobre la contemplación excesiva.
En ambos casos, como en el pensamiento de Nietzsche, la fortaleza se mide no por la habilidad para discutir, sino por la capacidad de actuar con determinación y autenticidad. Sin embargo, es importante señalar que la crítica de Nietzsche hacia la discusión no implica un rechazo total de la reflexión o el pensamiento profundo. Más bien, su postura es una advertencia contra el peligro de caer en un intelectualismo que paraliza la acción. Nietzsche no está en contra de pensar. Está en contra de pensar en exceso, especialmente cuando ese pensamiento se utiliza para evitar enfrentar la realidad o para esconder la falta de coraje para actuar. En este punto, Nietzsche se distancia de los valores predominantes de su época y de los nuestros. En una sociedad que valora el diálogo, el debate y la persuasión como signos de civilización, su crítica puede parecer radical o incluso anacrónica. Sin embargo, su mensaje tiene una relevancia inquietante. En un mundo saturado de opiniones, argumentos y controversias, tal vez la verdadera fortaleza reside en el silencio estratégico y en la acción directa. Continuando con la crítica de Nietzsche hacia la discusión y su vínculo con la decadencia cultural, es crucial profundizar en las implicaciones sociales y psicológicas de este fenómeno. Nietzsche observaba que la necesidad de discutir no solo revelaba inseguridad en el individuo, sino también un mecanismo de control en las estructuras sociales. Para él, el diálogo racionalizado, promovido como herramienta de consenso y progreso, en realidad servía para domesticar los impulsos humanos más vitales, sofocando el instinto y la creatividad en nombre de la conformidad. En este contexto, Nietzsche veía en la tradición filosófica occidental una construcción orientada a suprimir la individualidad. La lógica, la ética y la moral, tal como fueron desarrolladas por Sócrates y sus sucesores, se convirtieron en herramientas para imponer normas universales que limitan la expresión del individuo. En Genealogía de la moral, Nietzsche plantea que estas normativas surgen de una moral de esclavos, un sistema de valores creado por los débiles para someter a los fuertes. La discusión, como parte de este sistema, se presenta como un medio para controlar a aquellos que actúan con libertad y autenticidad, forzándolos a justificar sus acciones bajo términos aceptables para la mayoría. Una de las ideas más controvertidas de Nietzsche es su crítica al concepto de verdad absoluta, que subyace en muchas discusiones filosóficas. Para Nietzsche, no existen verdades universales. Todas las ideas son interpretaciones, y toda búsqueda de la verdad es, en última instancia, un acto de poder. En este sentido, la discusión, lejos de ser un camino hacia el conocimiento, se convierte en una lucha por imponer una narrativa dominante. Nietzsche, por tanto, aboga por abandonar la obsesión por convencer a otros y centrarse en la afirmación personal, en vivir según una verdad que resuene con el propio ser, sin necesidad de validarla frente a los demás. En el ámbito psicológico, esta perspectiva tiene profundas implicaciones. El rechazo a la discusión no implica una renuncia al pensamiento crítico, sino una liberación de la necesidad de competir constantemente en el terreno de las ideas. Esto se traduce en una forma de autoconfianza que no depende de la aprobación externa. Para Nietzsche, el individuo fuerte es aquel que actúa desde una posición de seguridad interna, quien no necesita debatir porque ya está en paz con sus decisiones y su visión del mundo. Este tipo de fortaleza contrasta con la fragilidad del individuo que busca en la discusión una confirmación de su valía o de la corrección de sus creencias. La crítica de Nietzsche también tiene resonancias en el ámbito político. En El Anticristo, argumenta que las instituciones democráticas, con su énfasis en el diálogo y el consenso, reflejan una moral de rebaño que privilegia la mediocridad sobre la excelencia. En este marco, la discusión se convierte en un medio para diluir las decisiones en compromisos que a menudo traicionan las visiones más audaces. Nietzsche propone, en cambio, un modelo de liderazgo basado en la voluntad de poder, donde los líderes actúan desde su fuerza interior sin someterse a los límites impuestos por el debate público. Aunque esta visión puede parecer autoritaria,
Para Nietzsche representa una forma de superar la parálisis y la indecisión que caracterizan a las sociedades dominadas por el discurso racional. Volviendo al terreno personal, el silencio estratégico, una idea que Nietzsche implícitamente defiende, puede ser una herramienta poderosa. En lugar de entrar en discusiones que consumen tiempo y energía, el silencio permite observar, comprender y actuar de manera más efectiva. Esta estrategia encuentra eco en la filosofía de Saint-Loup, quien en el arte de la guerra afirma que la suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. En el contexto de Nietzsche, esta lucha no se libra en el campo de batalla, sino en el ámbito de las ideas, donde el acto de no debatir puede ser un signo de superioridad y dominio. Nietzsche también plantea una alternativa al modelo socrático de la discusión, el arte. Para él, la creación artística es una forma de expresión más poderosa y auténtica que el debate filosófico. En El nacimiento de la tragedia, argumenta que el arte trágico, con su capacidad para capturar la esencia de la experiencia humana sin necesidad de explicaciones racionales, es una manifestación de la vitalidad que Sócrates y la tradición racionalista sofocaron. Al crear, el individuo fuerte trasciende la necesidad de justificar sus acciones o pensamientos, transformando su visión del mundo en algo tangible y eterno. En la actualidad, las ideas de Nietzsche sobre la discusión adquieren una relevancia renovada. En un mundo donde las redes sociales han transformado el debate en un espectáculo público, su crítica a la tiranía de la razón resuena con fuerza. La necesidad constante de argumentar y persuadir, de ganar likes y seguidores, refleja una inseguridad que Nietzsche habría considerado sintomática de una sociedad débil. Su llamado a la acción directa, a la autenticidad y al rechazo de la validación externa, ofrece una perspectiva poderosa para quienes buscan trascender las trampas del discurso moderno. En última instancia, la filosofía de Nietzsche nos invita a replantear nuestra relación con la razón, la discusión y la acción. Nos desafía a encontrar fuerza en el silencio, en la creación y en la afirmación de la vida, dejando atrás la necesidad de justificar cada pensamiento y cada acción. Así, como él mismo declaró en Ecce Homo, yo soy dinamita. Este grito de afirmación, tan alejado de cualquier debate racional, encapsula la esencia de su filosofía, una vida vivida con pasión, poder y autenticidad, sin disculpas ni explicaciones.